5 minutos pasaron de las 10 de la mañana, la cortina sí lo indica, seguimos con nuestras notas, candidatos, candidatas, candidates que nos visitan aquí en el estudio de nuestra querida Radio Pública, Radio Nacional Rosario, y hoy presidenta del Consejo Municipal de Rosario, precandidata a concejala del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, referente del radicalismo con una historia de militancia, empezó re chiquita, es re joven todavía, ¿no? Pero empezó muy chiquita. Estamos hablando de María Eugenia Schmuck. Buen día, María Eugenia, ¿cómo estás? Bienvenida a la Radio Pública. Bueno, muchas gracias, siempre es un placer venir. Hablábamos fuera de aire lo hermoso que está este edificio, la verdad, y este estudio. La verdad que felicitaciones, una envidia total. Bueno, son bienvenidos. Es la radio pública, así que es de todos y todas, ¿eh? Así que todos pueden venir acá y podemos charlar y podemos opinar, disentir. Esa es la lógica de la política. Podemos disentir en un montón de cosas y acordar en un montón de cosas. Yo le quiero decir a la gente que María Eugenia y su equipo, los chicos que la acompañan con la prensa, han traído facturas. Que se les haga un hábito, gente, Totalmente, porque, bueno, es verdad. Que se les haga un hábito, ¿no es cierto, chicos? Bueno, ahora sí, hablemos de la campaña. ¿Cómo viene, María Eugenia? Bueno, la verdad que ya en el tramo final es un momento muy complicado de la ciudad, ¿viste? Lo hablábamos también fuera de aire, es un momento muy difícil. La verdad que a nosotros nos tocó un momento muy complicado. Nosotros asumimos el 10 de diciembre del 2019, después de 20 años de disputarle al socialismo y perder las elecciones, y las ganamos en el 2019 y a los 3 meses nos cerró el mundo. Sí. O sea, yo sé que la gente no quiere escuchar hablar de la pandemia, pero nosotros lo tenemos que decir, porque pasó. Fueron 2 años muy difíciles, en donde, bueno, nos concentramos en la asistencia sanitaria y en la asistencia alimentaria, porque cuando la gente no puede salir a laburar, está encerrada, no puede comer. Y bueno, quizás vimos como retrasadas un montón de políticas que teníamos en mente, pero que no podíamos porque no se podía salir a la calle. Y bueno, hace 18 meses que pusimos a la velocidad de 2 motor y empezamos a trabajar. Bueno, Pablo lo que hizo Hapkin cuando la pandemia, de alguna manera acomodó las cuentas, porque nosotros recibimos una municipalidad endeudada, yo les diría casi quebrada, y bueno, aprovechó para poner las cuentas en orden y trabajar para generar recursos propios que nos permitan hacer obras. Y bueno, las obras de pavimento definitivo que estamos haciendo en 4 barrios de la ciudad, Mateu, Empalme, en Las Delicias, y las que hicimos de hormigón en Calle Maipú, en San Lorenzo, en La Prida, se están haciendo con recursos propios, ¿no? Claro. Que la gente dice, para las elecciones. No, nosotros no hubiéramos querido que sea para las elecciones, porque es cuando la gente más te putea por la calle, porque vos desviás el tránsito. Sí. O sea, no está bueno para el que hace política hacer obra en el medio de la elección. Está bueno que la disfruten en las elecciones. Pero bueno, es lo que pudimos hacer, generar recursos. Los recursos cuando están hay que gastarlos, porque 10 cuadras de pavimento en 3 meses son 5 por la inflación. Claro. Entonces cuando tenés los recursos hay que gastarlos ya. Y bueno, eso estamos haciendo. El pavimento definitivo, como te decía, las luces LED, hemos colocado 41.000 luces LED, la revitalización de las plazas, del centro, bueno, que ustedes lo ven, aquí tenemos el 95% de los locales ocupados, muchas cosas que tuvimos que acelerar y que, bueno, todavía falta mucho, ¿no? Claro. María Eugenia, Unidos para Cambiar Santa Fe tiene una interna nutrida en casi todas las categorías, a intendente, tremenda, también a gobernador, sí, hay ganas de disputar ahí. Sí. La pregunta es, bueno, Pablo Hapkin, María Eugenia Schmuck, Ciro Seizas, todo el equipo que actualmente integran, ¿en qué se diferencian del resto de quienes fueron a disputar en Unidos para Cambiar Santa Fe? Digo, pienso, ¿cuál es el proyecto político en el cual se sienten más cómodos? Lo vimos a Pablo con Carolina Lozada, con Patricia Bullrich, compartiendo actividades. ¿Es por ahí, digamos, es ahí donde ustedes abonan a la construcción de un proyecto donde Rosario se vea incluida, pensando, por ejemplo, en ganar la provincia de Santa Fe? Mira, nosotros lo que somos distintos es que constituimos un espacio que se llama Arriba Rosario, que es un espacio que construimos con el intendente Pablo Hapkin durante muchos años, que tenemos dentro de nuestro espacio que te diría que casi todos los partidos políticos. Tenemos el GEN, tenemos una pata socialista, tenemos a Somos, barrios de pie dentro del espacio local, bueno, el radicalismo, creo. Nosotros medio no pedimos carnet de afiliación en nuestro espacio, lo que sí tenemos es una misma forma de construir, de hacer política, muy cercana, con franqueza, directa,
cuando cometemos errores lo planteamos. Tenemos mucho diálogo con todas las fuerzas políticas. Nosotros terminan las elecciones y al otro día estamos tratando de construir, como lo hemos hecho en el Consejo, qué sé yo, desde la Cámpora, pasando por el PRO hasta Ciudad Futura, cogobiernan conmigo hace 4 años. Y he construido hasta relaciones personales y políticas que hacen que, bueno, cuando la gente dice, el Consejo está planchado, pues no debate. No, debatimos un montón. Lo que pasa es que lo hacemos para mí con un nivel de madurez que por lo menos yo no había visto en otros consejos, y también con mucha confianza. Y eso es lo que nos hace, yo creo, distintos. Que también es otra generación, ¿no? También es otra generación, tanto en el Ejecutivo como en el Consejo. Y muchos de los temas que por ahí te acercan otras fuerzas políticas los toma Pablo. En eso también es un intendente que ha recibido a las fuerzas políticas de esta ciudad, pero infinidad de veces. ¿Que ha ido al Consejo? Yo no me acuerdo, no las puedo contar. Claro, pero por ejemplo al votante progresista, ¿no? Al que votó siempre al Frente Progresista, que era un histórico votante radical, socialista, que hoy lo ve con Patricia Bullrich, que representa otros intereses a nivel nacional, y que lo ve con Carolina Lozada, que todavía no entendemos muy bien cuál es su ADN. ¿Qué se le dice a ese votante? Y lo que pasa es que, mira, nosotros un poco también construimos a partir de generar una alternativa. Nosotros sufrimos mucho el gobierno provincial y nacional, lo digo claramente, sobre todo el gobierno provincial. Pero con el gobierno nacional hemos, la verdad, logrado con algunos ministros, tengo que decir, el ministro Catopodis, incluso la ministra de Desarrollo Social, hemos logrado construir en pandemia, post-pandemia, pero con el gobierno provincial es impresionante. O sea, muy buen diálogo, te atiende el teléfono, pero no te manda ni un recurso, pero para nada. O sea, no vimos un peso en 3 años y medio. Y la verdad es que también hay un nivel de hartazgo, ¿no? Cuando uno está en la gestión y no recibe un peso para seguridad, que la ola de violencia que vimos en la ciudad hace 3 años y medio es el principal problema, es muy difícil. Entonces vos querés construir una alternativa para ganarle. Lo digo sinceramente, Unidos para Cambiar Santa Fe también tiene que ver con construir una alternativa para ganarle al gobierno de Perotti, sin duda. De todas maneras me sumo un poco a la pregunta que hacía Martín. Carolina Lozada hizo una campaña, empapeló la ciudad con unos carteles, la mugre de la política, etcétera. Digo, una campaña muy dura, fuerte, digo, ¿no? Criticando la política, tratando de ser parte de la política, digo, lo cual es casi una contradicción fáctica. Y yo te presentaba diciendo, sos una mujer que militás desde adolescente, has hecho una carrera, digo, ¿cómo? A mí personalmente me hace un poco de ruido, digo, que un espacio político que tiene referentes de la política, Pablo lo conocemos desde su militancia universitaria, de toda la vida, digo, son personas que han militado toda la vida. Digo que la máxima referente que el espacio político tenga para gobernar Santa Fe es una persona que viene de los medios, que critica la política de una manera muy feroz, que tiene una interna también con Puyaro, que se están diciendo de todo. Digo, eso nos hace un poco de ruido. ¿Qué lectura haces? Le pregunto, es difícil en este momento correrte la candidata, porque es muy difícil porque estás en campaña, pero digo, se lo pregunto a la María Eugenia, que viene militando desde muy chica. Digo, a mí me hace ruido, no sé qué te pasa a vos con eso. Sí, yo no comparto, son más estrategias de los consultores, a veces, viste, que le hacen mucho mal a veces a la política, son más estrategias de los consultores que lo que vos en el mano a mano conversás con ella, ¿viste? Me parece que a veces en pos de... a veces las internas están siendo más duras que las elecciones generales, ¿viste? Y después hay que trabajar con el otro. Yo soy de las que piensa que cuando uno se presenta... Ella dijo que con Puyaro no va, si Puyaro gana la interna, que ella no va a participar. Digo, ahí también hay una contradicción fáctica. Sí, la vamos a hacer reflexionar. Eso no puede ser así. Bien. Eso no puede ser así. Bueno, ¿qué título? No, eso no puede ser así. No. Yo digo, cuando uno se somete a una interna, el que gana, el que pierde acompaña. Y esa es la regla de la política, y si no, hay que ir por afuera. Eso es así y tiene que ser así. Yo creo que... pegarle a la política es fácil, pero no es indicado, porque cuando uno fomenta la antipolítica, en general, lo que provoca en el otro, la política es la capacidad de transformar la vida de la gente, la vida de los demás, es no ser egoísta, es ser empático frente a los problemas que sufren los demás, las grandes mayorías, y uno hace política por eso, porque no quiere ser un espectador de lo que otros deciden, sino que quiere decidir, quiere protagonizar. Y cuando uno fomenta la antipolítica, en realidad le da lugar, que no es el caso de Carolina, porque Carolina es una persona muy sensible, es nueva en la política, pero está construyendo un gran equipo para gobernar.
Y digo, pero cuando uno fomenta la antipolítica, como el caso de Milei, lo hablábamos fuera de aire, lo que hace es darle poder a las personas que en realidad no les importa nada lo que le pasa al otro. O sea, la antipolítica es una forma de hacer política. Es una forma de hacer política que le importa cero los demás. Es exactamente lo contrario a la política. Y no, yo creo que siempre hay que reivindicarla, porque no todos somos iguales, como no todos los periodistas son iguales, como no todos los profesionales, los ingenieros, los doctores son todos iguales, los políticos no somos todos iguales. Entonces cuando a mí me dicen la clase política, no, para. Los médicos no son todos iguales. No es decir, la clase médica. No hay clase médica. La clase política tampoco somos todos iguales. Y en cada uno de los espacios políticos tenemos gente de derecha, de izquierda, de centro. Si hay algo que la Argentina se está caracterizando, es porque vos te afiliás a un partido político y adentro encontrás todas las opciones, cada vez más. Si no, miremos nuestros candidatos a presidente de todos los espacios políticos. Claro. María Eugenia, bueno, sos presidenta del Consejo Municipal de Rosario, que también es un órgano que algunos sectores de la política trataron de desprestigiarlo, ¿no? En esta ola antipolítica de la cual veníamos hablando. No obstante, bueno, preguntarte un poco cuál es el rol que hoy vos ves del Consejo Municipal en la ciudad de Rosario en función de los problemas de la ciudad, digo, porque algunos piensan, un concejal hoy hace campaña prometiendo que va a llevar más seguridad o que va a mejorar la infraestructura en materia de salud o algunas otras cuestiones que atañen a la vida de la gente, por ejemplo, en los barrios. Y realmente, ¿cuál es el poder real que hoy tiene un concejal o una concejala justamente para cambiar la vida? O si tenemos que pensarlo en el conjunto quizás de otro proyecto político donde no se vea a un concejal o a una concejala ahí aisladito, solo prometiendo cosas. No, mira, los concejales prometen seguridad, le mienten a la gente, porque la verdad que mientras nosotros no tengamos autonomía no vamos a poder definir la política de seguridad de la ciudad de Rosario. Lamentablemente, lo digo porque lo hemos sufrido en estos 3 años y medio. El último año aumentó un 70% el índice de asesinatos violentos en la ciudad. Tenemos un intendente que todos los lunes se junta con el MPA, con el Ministerio de Seguridad de la provincia, con el representante de Gendarmería en la ciudad de Rosario, y en donde entre todos construyen un mapa del delito, tienen los datos, tienen la información, y nosotros después, chau. O sea, una vez que dimos la información, no participamos de la definición de la estrategia. Estoy hablando del intendente, imagínate los concejales. Yo creo que eso tiene que cambiar, no va más. Frente a la situación extraordinaria hay que tomar decisiones extraordinarias, y yo creo que el próximo gobernador tiene que tener, y yo creo que hay que hacerlo con todos los candidatos a gobernadores, a gobernadoras de todos los espacios políticos, tiene que tener el compromiso de que cuánto y cómo va a resolver el problema de la seguridad de la ciudad de Rosario. Y se lo tenemos que pedir todos, desde todos los espacios, votemos a quien votemos, porque no da para más la situación. Pero el concejal no puede resolver. Uno puede gestionar, que es lo que hacemos muchos de los concejales. En mi caso, yo he trabajado mucho estos 3 años y medio gestionando gran parte de las políticas públicas, que en realidad mi función es legislar, pero no nos quedamos en la normativa. Avanzamos un poquito en la normativa, ¿no? Porque, por ejemplo, la ordenanza antilavado, la verdad que es única. Ninguna ciudad del país tiene una ordenanza antilavado, y menos una ciudad que no es autónoma como la ciudad de Rosario. Pero bueno, cuando vimos que podíamos generar un dispositivo para que la municipalidad le brinde información a quienes sí pueden perseguir la ruta del dinero, una información fresca, actualizada, rápida, y bueno, sí, queremos perseguir al dinero, que es lo que más les duele a los narcotraficantes. Autonomía para Rosario y para el Consejo Municipal, quizás más potestades para poder discutir o debatir algunos temas. Por ejemplo, uno siempre piensa en el precio del boleto, ¿no? Que hoy hay una delegación al Poder Ejecutivo Municipal. ¿Estarían dispuestos a que eso vuelva a ser tema de debate en el recinto, digamos, que sea sometido a la voluntad popular a través de la representación que obviamente tienen los concejales? Sí, lo que pasa es que el boleto político, yo te digo la posta, o sea, en un escenario donde el gobierno nacional no logra controlar la inflación, tenemos un 114% de inflación y le manda el 14% de los subsidios al interior, es decir, que el 86% va al AMBA. Y el 14% nos los tenemos que distribuir en todas las ciudades de Rosario. Someter a un debate político el sostenimiento, porque ya no es aumentar el boleto, es sostenerlo al transporte. Y a mí me parece que ni los concejales van a estar de acuerdo en eso. Pero lo digo en serio, porque nosotros tenemos un problema enorme, que nosotros tenemos un transporte que el 50% se sostiene por subsidios y el 50% por el boleto que paga la gente.
Y nosotros tenemos 7.000 millones de pesos que se dividen entre todo el interior del país y el 14% del total de los subsidios que no se aumentan en un monto fijo. Mientras el 86% que va para ambas se aumenta por paritaria, se aumenta por costo de combustible. Entonces estamos haciendo el interior en general un esfuerzo enorme por sostener el transporte público. Y yo creo que agregarle una dificultad más a ese sostenimiento, yo creo que desde que está delegada la facultad del intendente es más real el aumento en función de los costos, por lo menos, y que tampoco sea tanto para que no todo el costo le vaya al usuario. Claro. Porque vos tenés que pensar tanto como cuando gobernás como cuando no gobernás, porque si vos tenés una mayoría de un intendente que no sea Pablo, que sea otro y que quiere aumentar el boleto de manera indiscriminada, también, digo, me parece que en general el intendente es el que más sabe, pero bueno, yo no tengo ningún problema que vuelva al consejo. ¿Cuáles son las potestades que va a tener un consejo sin autonomía? Y va a ser como la legislatura. Porque una ciudad autónoma define su propio sistema electoral, podría definir si los concejales son por barrios, podría definir un viceintendente o viceintendenta, o sea, vamos a tener nuestra propia carta orgánica, entonces vamos a poder definir nuestro propio rumbo. Claro. Abrías la charla contando, bueno, las experiencias en los barrios, la apertura de calles, la puesta de luces LED, esta apuesta que ha hecho el gobierno municipal. Es la pregunta que nos hacen al teléfono permanentemente, cuestión de seguridad, los barrios, digo, y a veces decimos acá, charlamos con referentes políticos, que el tema de la inseguridad y de lo que pasa en Rosario toca intereses económicos, digo, de altísimo nivel, digo, ¿no? En su momento recordamos cuando desactivaron los cabarets y estos lugares que también estaban vinculados con la cuestión narco. Digo, sí, sabemos yo fui la autora del cierre de cabaret. Bueno, sí. Me acuerdo perfectamente, por eso te lo pregunto. Entonces sí hay cosas que se pueden hacer en relación a la seguridad y sabemos que con el tema de la inseguridad y del narcotráfico se tocan intereses económicos en Rosario que a veces vemos de los distintos espacios políticos que hay como no sé si un miedo, ¿no? Pero bueno, hay lugares donde no se puede entrar. Desde acá, desde el periodismo y desde la comunicación, pensamos, bueno, el tema de la inseguridad, narcotráfico y lo que pasa en Rosario tiene que ser un tema que esté corrido de la cuestión política. Nosotros necesitamos que este problema se resuelva. Rosario es una capital cultural, es una capital turística, tenemos un montón de cosas para ofrecer. Hartos estamos los rosarinos que viajamos que nos pregunten, che, ¿es cierto lo de Rosario? ¿Es tan así? Y sí, es tan así, digo, ¿no? ¿Qué respuesta damos ante eso, María Eugenia? Yo creo que, mira, hay dos temas que son los principales problemas que tienen los rosarinos y las rosarinas, que son la ola de violencia que tiene que ver con el narcotráfico y la economía, en donde las distintas fuerzas políticas nos deberíamos poner de acuerdo. Pero basta, o sea, no puede ser que cada gobierno que llegue o haga la vista gorda en el tema de violencia y no controle la economía, o genere hiperinflación o ajuste. Basta, digo, en todos los niveles del Estado. O sea, yo creo que son tres temas en donde hay que ponerse de acuerdo y hay que generar yo diría, un compromiso estructural de una política para los próximos 20 años. Ojalá a nivel nacional tengamos la madurez política para hacerlo, pero a nivel local nosotros tenemos el compromiso de hacerlo, como lo hemos hecho durante estos 4 años con los temas más importantes de la ciudad. Pasadas las elecciones hay que sentarse con todas las fuerzas políticas locales y provinciales y pensar en serio que sea quien sea el gobernador electo después de las generales, tenemos que generar algunos niveles de acuerdo de cómo vamos a resolver este problema. Este problema no puede ser ni tomado como un tema más. Es el tema. Está en la campaña como una cuestión de se chicanean políticamente, ¿no? Que ustedes, la seguridad, que ustedes debieron traer tal cosa, que debieron hacer tal otra. Digo, eso está dentro de la campaña hoy. Sí, entiendo que decías que son cuestiones de campaña y las entiendo, pero... No, la mía no es chicana, y tengo testigos. O sea, nosotros tenemos datos objetivos. 44% del presupuesto provincial de seguridad no se ejecutó. De los 3.000 millones de pesos que nació en la envío a provincia de la Santa Fe, solo gastó 54. Yo me junté muchas veces con el ministro de Seguridad, Brilloni.
Y cada vez que le preguntábamos, nos juntábamos con escuelas, con barrios, ¿por qué no se resolvían determinados temas? Me dice falta de recursos. Y cuando uno le pregunta, ¿y los 2.946 millones? No hay respuesta. Entonces, ¿y dónde está esa plata? Y esa es la pregunta del millón. Porque hemos visto que... ¿Dónde está esa plata? Lo hemos visto a Pablo y al gobernador Perotti, digo, como en acuerdos, digo, no en actos, los actos de inseguridad. Me acuerdo cuando vino el ministro el ministro de Seguridad de la Nación, digo, que fueron juntos al acto. Digo, uno piensa, bueno, a ver, vamos todos para el mismo lado, hay que empujar el carro para allá. Digo, esa es la sensación que todos tenemos, pero no pasa. Sí, Pablo, sin duda, es una persona muy respetuosa, que además tiene la responsabilidad de gobernar, y nosotros, Rosario, al no ser autónoma, dependemos hasta para pagar los sueldos de la provincia. Claro. Entonces está muy bien, hay que tener una relación protocolar, pero también hay que decir la verdad. Claro. Hay que decir lo que pasó. Bien. Martín. Nos quedamos acá en esto de la sintonía, por supuesto, protocolar, pero digamos, ¿esto se rompe, María Eugenia, en las elecciones? ¿O esto es algo que digamos que ustedes No, nosotros esta noche estuvimos en los 70 años del Sanatorio Parque en la misma mesa con Perotti, conversamos muy amablemente. Ser respetuoso no significa no decir las cosas que suceden. Claro, o sea, tener una buena relación, amable, como la tenemos con el gobernador, no significa no decirnos las cosas que pensamos. Y como las decimos en privado, también las decimos en público. Ha sido en tu espacio, en esta etapa, digo, como presidenta del Consejo Municipal, ha generado acuerdos, esto lo decías al comienzo, digo, ¿cuál es el gran desafío en esta nueva etapa, digo, en la continuidad de tu tarea en el Consejo? Venimos hablando de los temas, digo, ¿no? Pero hay cosas que tienen una prioridad, el día 1, a ver, ¿cuáles son esos temas, María Eugenia? Uno de los temas que a mí me desvela y que vamos bastante avanzados tiene que ver con el tema del servicio público de taxis y remises, otra de las mafias, no a los taxis, no la familia taxista sobre que no me quiere, no digo que sea una mafia, digo que había mafias como la de la terminal, que hemos hasta denunciado penalmente, con la concejala Gigliani, con la que hoy disputamos, pero que siempre hemos trabajado esos temas juntas. Uno de los desafíos es mejorar el servicio público de taxis, y nosotros estamos convencidos que tiene que ver con que saquemos el sistema de transporte privado, que Uber, etcétera. Digo, en el servicio público de taxis tiene que ser obligatoria el uso de una aplicación, porque es gratis, no lleva ningún recurso adicional y a vos te permite un doble control. El control por parte del usuario, que puede elegir si es mujer o varón el conductor, lo puede calificar, va a ver su cara antes de que llegue, va a ver... El coche, el dominio... Yo digo, uberizar los taxis habilitados. ¿En qué sentido? No en el sentido negativo, que es la flexibilización laboral, sino en el sentido de la app, ¿no? Vos podés elegir, podés pagar siempre en dinero electrónico, podés calificar, y todo eso, además de verlo el usuario y el que maneja la app, lo ve el Estado. Entonces vos tenés el control de si el taxista le dio, contrató choferes. ¿Vos sabés lo que nos pasa hoy? Hoy nos pasa, yo me junto a los titulares de taxi y les digo, no hay taxi de 1 a las 8 de la mañana. Mentira, no hay. Bueno, de 2 a 8 es verdad, no salimos porque nos sale más caro contratar un chofer, después de la pandemia, que echaron a muchos choferes. Claro. Nos sale más caro contratar un chofer que lo que facturaría el chofer si trabaja de noche. Bueno, le digo, pero vos no podés hacer eso, porque no es un comercio, no es un kiosco que vos pusiste, es un servicio público. El servicio público tiene que salir de noche cuando el cronograma lo dice, tiene que salir los fines de semana. Entonces vos con la app evitás que te apaguen el GPS para que vos no sepas como Estado si están o no circulando. Entonces lo ves siempre. Es una forma de control del usuario y también del Estado. Y yo creo que cuando un servicio público no anda muy bien, hay que controlarlo, pero no solo multarlo, incluso sacarle la chapa si no cumple con su disposición, y eso con la app lo vamos a poder hacer mucho mejor. Bueno, te agradecemos mucho la visita, María Eugenia, lo mejor. Para lo que queda poquito de la PASO. Bueno, y al día siguiente arranca después la campaña de nuevo. Digo, mucho descanso no hay. Un par de semanitas. Un par de semanitas. Vendrían bien. Gracias. Por lo menos para los hijos. Gracias por venir a la radio pública. Así pasaba María Eugenia Smuck.